chicas, ¿qué tal? Bienvenidos en esta ocasión a una nueva presentación, a una nueva sesión de forma virtual acerca del curso de física y en esta oportunidad pues vamos a presentar el tema magnitudes físicas segunda parte para seguir fortaleciendo y complementando los conceptos ya desarrollados en clase, ¿no? Además pues vamos a poder seguir respondiendo algunas interrogantes sobre las magnitudes y sus unidades respectivas. ¿Sí? A ver, empecemos. En la primera pregunta nos están pidiendo cuál de estas cinco alternativas presenta una magnitud derivada. Bien, hay que recordar la siguiente. Una magnitud derivada viene a ser aquella magnitud que depende, ¿no?, de una magnitud fundamental. Veamos que en la primera alternativa, que es la presión, se puede calcular de la siguiente forma, cocientando o dividiendo lo que es la magnitud de fuerza entre lo que es la magnitud del área. Ahora, si bien es cierto, estas dos magnitudes para nada son fundamentales, hay que recordar que la fuerza se calcula multiplicando masa por lo que es la magnitud de aceleración. Además, en cuanto al área, se puede determinar de la siguiente forma. Bueno, en esta ocasión la unidad del área es metro cuadrado, así que por dimensiones podemos decir que es la dimensión de la longitud elevado al cuadrado. Por lo tanto, estamos teniendo lo siguiente, que la fuerza depende de la masa, el área depende de la longitud, que son magnitudes fundamentales. Por lo tanto, la presión viene a ser una magnitud derivada ya que depende de dos magnitudes fundamentales, masa y longitud. Veamos con las otras alternativas. En el caso del Joule, el Joule pues no es una magnitud. En esta ocasión vamos a tomar en cuenta que el Joule viene a ser una unidad, viene a ser la unidad de lo que es la magnitud trabajo mecánico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El pascal. En esta ocasión el pascal tampoco es magnitud. Al contrario, el pascal viene a ser lo que se llama unidad y es la unidad de la magnitud conocida como la presión. Siguiente clave, tenemos al newton. El newton, vamos a ver pues que el newton es una unidad, no una magnitud. Viene a ser la unidad de la magnitud conocida como fuerza. En esta ocasión, pues, la clave y todas las anteriores no tiene validez, ya que ni el Joule, ni el Pascal, ni el Newton son magnitudes, son unidades. La única que cumple con ser una magnitud y es más, es derivada, viene a ser la clave A, o sea, la presión. En el caso de la pregunta 2, nos están pidiendo pues reconocer cuál de las siguientes alternativas presenta, ¿no?, una unidad fundamental. Y esto es clave, la palabra unidad, ¿sí? Así que pues vamos a reconocer, ¿no?, las unidades fundamentales gracias a lo que son las magnitudes fundamentales. Bien, empezamos. En el caso de la longitud, su unidad es el metro. Listo. En el caso de la masa, su unidad viene a ser el kilogramo. En caso de la magnitud tiempo, su unidad viene a ser el segundo. Bueno, por consiguiente, tenemos también a la temperatura, cuya unidad viene a ser grados Kelvin. En quinto lugar, estamos teniendo a la magnitud intensidad de corriente eléctrica, cuya magnitud es el ampere o también conocido como amperio. Luego tenemos a la cantidad de sustancia, cuya magnitud es el mol. Y por último estamos teniendo a la candela, que viene a ser la unidad de la intensidad luminosa. De todas estas 7 unidades fundamentales, la única que coincide con alguna alternativa es el metro. Por lo tanto, la clave de esta pregunta sería la letra C. Vayamos a ver ahora la pregunta 3. En esta ocasión nos piden determinar la veracidad o falsedad de las proposiciones que se están presentando. Bien, en la proposición 1 de la pregunta 3 nos están hablando acerca de la velocidad. Bueno, vamos a representar la velocidad en esta ocasión, ¿no?, de forma minúscula. Ahí está, velocidad. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad? Bueno,
La velocidad se calcula aplicando, y en esta ocasión fórmula, dividiendo lo que es distancia entre tiempo. Ahora, algo muy importante es que si bien es cierto la distancia, de así como tal escrita, no es una magnitud, la podemos asociar con la magnitud longitud. Eso quiere decir que la velocidad va a depender de la longitud y también va a depender del tiempo. Por lo tanto, viene a ser una magnitud derivada, ya que depende de dos fundamentales. Por lo tanto, nuestra primera proposición viene a ser falsa. La segunda, el watt es magnitud física derivada. Bien, hay que recordar lo siguiente, el watt no es una magnitud, no, el watt viene a ser una unidad de medida y en esta ocasión para la magnitud llamada potencia, la potencia mecánica, ¿no? Y algo muy curioso es que justamente esta unidad se da en nombre, ¿no? A lo que es James Watt, ¿no? Por su nombre justamente se da a, en este caso, ¿no? A la potencia se le asocia esta unidad y James Watt pues propuso, ¿no? En esta ocasión una unidad diferente, que es el caballo de fuerza. Pero digamos que en el sistema internacional no se reconoce a esa unidad propuesta por James Watt. Al contrario, se le da honor a su apellido, ¿no? La unidad de la potencia es el watt. Por último, en esta proposición 3 de la pregunta 3 nos dice, ¿la masa es una magnitud física fundamental? Claro que sí. Hay que recordar que la masa, cuya unidad viene a ser en esta ocasión el kilogramo, es una de las 7 magnitudes fundamentales. Bueno, completando acá, la proposición 2, recuerda que es falso, porque el watt es una unidad. Y la proposición 3 sí es verdadero. Por lo tanto, el orden sería falso, falso, verdadero. La clave sería entonces la letra A. Listo. Vayamos a la pregunta número 4, en la cual también nos están pidiendo responder la veracidad o falsedad de las proposiciones que se encuentran propuestas. A ver, nos dice, las magnitudes derivadas dependen de las magnitudes físicas fundamentales. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos a la magnitud área. En esta ocasión, el área tiene como unidad en el sistema internacional a lo que es el metro cuadrado. Ahora, el metro es la unidad en el sistema internacional de lo que es la longitud. Por lo tanto, acá estamos viendo que el área depende de la longitud y la longitud es fundamental. Por lo tanto, el área es derivada. Eso quiere decir que toda magnitud derivada depende sí o sí de una o más magnitudes fundamentales. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. El segundo es unidad del tiempo en el sistema internacional. Esa es la proposición 2. Hay que recordar y tomar en cuenta que la magnitud del tiempo, que es una magnitud fundamental, en el sistema internacional, o sea, en el SI, se mide en segundos. Por lo tanto, esta proposición también es correcta, verdadero. La última proposición nos dice, el centímetro es unidad de longitud. Bueno, en el caso de la longitud, que también es una magnitud fundamental, ¿no? La unidad de medida para lo que es la longitud es el metro. El centímetro solamente viene a ser en esta ocasión un submúltiplo. No es una unidad, digamos, establecida por el sistema internacional, porque para ello tenemos a quién? Al metro. Eso quiere decir que esta proposición viene a ser falsa. La clave de esta pregunta sería entonces la letra A. Verdadero, verdadero, falso. Bien, pasemos a la quinta pregunta, en la cual nos están mencionando pues un pequeño texto. Bien, veamos entonces qué es lo que nos dice el texto. A ver, dice, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, bueno, un fluido es un líquido o un gas, sufre una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido que desaloja o desplaza. A ver, dibujemos, ¿no? Esta ocasión para poder tener una idea de lo que se está hablando. Supongamos que acá tenemos un cuerpo, digamos un bloque de madera, ¿ya? Que se encuentra, en esta ocasión vamos a poder expresar de forma parcial dentro de un fluido. En esta ocasión, el fluido en el cual pues se va a encontrar
Vamos a suponer que es agua. Muy bien. Entonces, si un cuerpo se encuentra sumergido, en esta ocasión de forma parcial, nos dice que va a sufrir una fuerza vertical hacia arriba. Bueno, entonces una fuerza vertical hay que recordar que la fuerza es una magnitud vectorial, eso implica que tiene dirección y sentido. Por lo tanto, vertical vendría a ser nuestra dirección y hacia arriba nuestro sentido. Quiere decir, se puede representar de esta manera. Esto vendría a ser, digamos, de manera gráfica, la fuerza llamada de empuje. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden determinar en qué unidades se puede expresar el empuje, ¿no? Siguiendo lo que son, pues, las reglas del sistema internacional. Bueno, algo muy importante que debemos reconocer es lo siguiente, y es dato justamente el problema. ¿Qué cosa? Nos dice que el empuje, ¿no? Viene a ser una fuerza vertical. Eso quiere decir que el empuje se puede, digamos, someter a un análisis a lo que sería pues equivalente a una fuerza. Por lo tanto, podemos decir nosotros que las unidades del empuje también va a ser igual o equivalente, mejor dicho, a la unidad de la fuerza. Por lo tanto, podemos tener la siguiente situación. Como sabemos, la fuerza es una magnitud derivada, la cual tiene la siguiente unidad, que es el newton, en honor, ¿no?, a Sir Isaac Newton. Por lo tanto, si esto se cumple y el empuje es una fuerza vertical, eso quiere decir que la unidad del empuje también vendría a ser el newton. Por lo tanto, la clave de esta pregunta sería la letra D.